Hola, hola, guapitos y guapitas. Bueno, seguimos con el angelito. Solamente hay dos vídeos porque vamos a hacer el vestidito y vamos a hacer el peinado, nada más. Así que es muy facilito porque ya tenéis el cuerpo de cómo se hace. Ya hicimos el Belén, que se hace exactamente igual. Así que tenéis esos vídeos en el canal. Al final del vídeo os pondré el enlace de cómo se hace la carita. Esta carita que también la hicimos hace poquito. Y el rellenado del cuerpo. Recordad que los patrones están abajo en la cajita de información, en mi perfil de Pinterest Manuel y Loris, en el tablero de patrones. El kit ya está disponible en nuestra tienda online manuelyloris.com. Abajo en la cajita de información tenéis el link de la tienda. Y también queda el kit del Belén todavía. No me enrollo más, que ya sé que queréis verlo. Manuel, dale a la cámara. Para hacer este tipo de vestidos van muy bien cualquier telita que sea caída. Como por ejemplo, pues las telitas estas de raso, estas así de punto, que también tienen mucha caída, o estas de terciopelo, que también quedan con mucha caída, también quedan muy bonitas. Esta telita va ideal para hacer los Reyes Magos, porque yo creo que es chulísima. Ahora en la tienda he traído un montón de colores. No me da tiempo a hacer los Reyes, pero los Reyes Magos quedan pendientes para el año que viene. Esta telita blanca para el ángel quedaría muy bonita. Voy a coger esta telita para hacer el vestido. Ya tengo el cuerpito preparado, lo tengo ya relleno con el alambre, con el cartoncito, todo listo. ¿Cómo? Pues como en el vídeo anterior del Belén lo hemos hecho exactamente igual. Al final del vídeo os pondré el enlace para que veáis cómo se rellena el cuerpo, pero bueno, que lo tenemos muy reciente, que lo hemos hecho hace poquito. He cogido un cuadrado de 50 por 50. Lo doblamos así. Y ahora sí. Y ahora le vamos a medir de aquí a aquí 26, como hicimos en el otro. Y aquí en esta parte el vestido de la Virgen le cortamos así un poquito, le cortamos ese trocito. Le quiero hacer el vestido aquí al hombro, pues tengo que abrirle un poquito más. Le vamos a abrir un agujerito así de 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros, así. ¿Veis que queda un poquito más grande? Después lo rizaríamos. Vale, si lo medimos así. Y luego nos quedaría hacer el puntito envuelto aquí abajo. Pues ya lo tenemos. Como esto se deshilacha, pues me lo he puesto aquí y le podemos pasar un mechero. Pues mira, ya lo sella un poquito y ahora pues le hacemos el puntito envuelto. Este lado brilla un poquito menos. Este lado brilla un poquito más. Los dos lados son muy bonitos. Mira, cojo un hilo torzal doble y vamos a hacer el puntito envuelto. Vale, doblamos así un poquito y vamos haciendo así el puntito envuelto. Vale, no dobléis mucho, pero un poquito, vale, para que no os quede corto el vestido. Cortamos un circulito de 10 y medio cortado. Cogemos un retalito de tela. Y como esta tela no es elástica, vamos a dejar unos 2 centímetros alrededor. Así, todo alrededor, unos 2 centímetros. Y cortamos. Vale, chicas, ya está esto bien pegadito. Ya tengo el vestido cosido con el punto envuelto por aquí y por aquí, y se lo vamos a poner así de fácil. Hasta ahora es igual que el vestidito de la Virgen María que hicimos, bueno, y de San José. Lo vamos a ajustar aquí bien al hombro, aquí, así, ¿veis? Justo aquí, y le hacemos el nudo. Ahora echamos esto para abajo y le repartimos el rizo. ¿Veis? Y ya cuando lo tengáis así, bueno, lo abrís un poquito más porque hay que pegarlo aquí en el borde. Una vez que ya lo tengamos así situado, anudamos. Ahora ya lo pasamos por aquí arriba, así, todo por arriba. Y ahora pues fijamos esto un poquito. Ya tenemos el vestidito preparado. He cortado un retalito de tul, de este purpurina,
de 70 por 25. Y voy a ver cómo se lo pongo, que todavía no tengo ni idea. Se lo voy a rizar así un poquito arriba, pero estas dos puntas se las voy a redondear. La vamos a doblar unos 2 centímetros y medio, más o menos. Y le voy a pasar una costurita por aquí. Y esto así se lo dejamos arriba para que quede arrugadito. Mira, mira qué bonito. Uy, 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 uy. Yo creo que mi nieta cuando vea esta muñeca, sabe lo que va a decir, que es una princesa. Ya te digo. Mira, y ahora vamos a atarle esto así un poquito. Así. Mira cómo queda. Y luego esto se lo ponemos aquí. Es que es una princesa total. Le repartimos el ricito. Esto se lo cerráis o se lo abrís como queráis. Yo lo voy a dejar así un poquito abierto para que se vea esta parte del vestido, es muy bonita. Y ahora pues venga, voy a poner alfileres y lo voy a coser bien, lo voy a fijar bien. Así lo voy a dejar, ¿veis? Aquí y aquí. He puesto por aquí los alfileres, mira por atrás qué bonito queda. Y ahora pues lo voy a coser aquí alrededor para fijarlo un poquito. Esta puntita se la coseremos aquí abajo, así cuando le pongamos la gomita esto se verá bonito. Venga, vamos a coser. Mira, chicas, qué bonito. Uy. Y ahora le vamos a pegar esta cintita, que es de 1,5 centímetros, así tornasolada, muy bonita. Entonces se la vamos a poner aquí, así. ¿Veis? Así bien apretadita atrás. Esto blanquito me gusta más. Creo que se lo voy a pegar así un poquito para que quede así. No sé, lo veo así más bonito. Le voy a doblar este trocito un poquito para arriba. Así, solo este trocito. Ahí, justo el trocito este que se va adelante. El resto lo dejamos así, tal cual. Voy a poner aquí un poquito, pero así muy extendida. Aquí. El vestido terminado. Mira qué cosita más fácil y qué bonita. Y aquí utilizaremos esta parte del lazo para ponerle las alas, que será muy fácil porque serán 2 plumas y ya está. Mira, para las manguitas podéis hacerla como se las hicimos a la Virgen María, que la tenéis en el anterior vídeo. Estas son muy facilitas. Bueno, quedaría como un tipo camisón. Las quería hacer un poquito diferentes y entonces he hecho estas así. Y bueno, para hacer un poquito diferente el ángel. Creo que las hemos hecho ya en otra muñequita. Creo que fue en la Rapunzel. Creo que las hicimos así, igual. Para las manguitas vamos a hacerle 2 circulitos de 10,5, igual que la base que le hemos hecho. Vamos a cortar 2 circulitos. No hace falta que le cortemos margen. Así, tal cual. Si queréis hacer esto un poquito más grande, pues le dejáis un poquito de margen. Pero bueno, yo la quiero así, chiquitita. Me parece que le voy a poner esta parte de aquí abajo de purpurina, así de tul, de este brillante. Y esta parte de arriba se la voy a poner con esto.
no sé, para hacerlo. Vosotros hacedlo como queráis, ¿vale? Es que mira, esta queda bonita, pero es que la de tul creo que va a quedar también bien. Bueno, voy a probarla, a ver cómo queda, ¿vale? A una distancia así, medio centímetro. Así cuando esto lo doblemos hacia adentro, ¿veis? Será más fácil para que se quede así. Ya tengo esto así preparado. Mira, para las mangas se las vamos a poner así y se las vamos a arrugar, así que queden arrugaditas. He cortado dos cuadritos de 15 por más o menos 10, ¿vale? 15 por 10. Este borde de aquí no lo voy a coser, porque si lo coso se va a ver el hilo y no va a quedar muy bien. Así que como la manga es tan larga, después cuando se la pongamos, esto lo doblamos bien para adentro y ya está. Esto ponemos, mirad, derecho con derecho, así doblado. ¿Veis? Aquí le he hecho unas marquitas y le he marcado 3 centímetros. Voy a coser todo esto así a 3 centímetros y este voy a coser exactamente igual. Está cosidito, le damos la vuelta. No le he alambrado los brazos porque no van a aguantar nada, simplemente se lo voy a coser por aquí un poquito para que aguante algo en la mano, que no sé lo que le va a aguantar todavía, pero no es necesario alambrárselos. Si se los queréis alambrar, pues los alambráis. Yo en el kit os pondré alambres por si los queréis hacer. ¿Veis qué bonita queda? Se la arrugamos aquí abajo así y así la dejaríamos. Mira qué bonito. Vale, pues más o menos, vale, pues a esta altura. Mira, la parte esta de la costura se la ponemos abajo y ahora aquí arriba le voy a coser esto un poquito. No va a llegar hasta arriba del todo, se lo voy a coser aquí un poquito para que no se mueva. Y esto lo arrugamos así y se lo ponemos aquí. Subirlo aquí arriba, mira, aquí está el tope, aquí está el tope del bracito, ¿veis? Luego esto lo rellenaremos con un poquito de gata para que no se chafe y quede feo, así que quede redondito. Lo subís así hacia arriba, ahí. Mira, en la parte aquí que vamos a rematar, le vamos a meter así esto, ahí un poquito para adentro, así, y vamos a rematar bien. Y después ya le meteremos esto hacia adentro, ahí, apretamos y rematamos. Repartimos el rizo así un poquito y esto se lo metemos hacia adentro. Mirad, y ya que tenéis todo esto así metido para adentro, ahora lo vamos a coser un poquito y luego le pondremos un poquito de guata para que esto quede lleno y no quede vacío. Con unas puntadas muy pequeñitas, así. Cogéis una puntada pequeña y el brazo, otra puntadita pequeña, así. Y antes de cerrar le vamos a meter un poquito de guata, así me pillo. Mirad, así, qué bonita queda. Así no se chafa. Hala, pues ya la vamos a cerrar. Y aquí, para rematar, me faltaría algo. No sé si ponerle aquí una tirita de perlitas así, que quedaría bonita porque brillaría igual que esto. O ponerle una tirita de esta aquí. También quedaría bien. Un encajillo también quedaría bien. Así, un encaje pequeño. Este es muy bonito, pero no lo tengo en blanco. En blanco quedaría muy bonito este. Este plateado también quedaría bonito. Una tirita así de perlitas. Bueno, le he puesto esta cintita que me he encontrado. Esta es la que le he puesto en la cintura. ¿Veis? Que no estira. Pero me he encontrado esta, que resulta que compré un rollo y era goma. Pero mirad qué bonita que es. Si la ponemos esta en el brazo, o sea, tan ancha queda fea. Entonces habría que doblarla así y sería mucho jaleo. Así que le voy a poner esta. Pero si, por ejemplo, conseguís esta, pues entonces le ponéis esta. Pero yo le voy a poner esta. Que mirar qué bien queda. Le ponemos aquí una gotita. Y la pegamos.
Ya le ponemos un hilito y vamos pegándolo. Así que quede bien pegado arriba. Mi Paco tiene un resfriado y yo también. Llevo ya un mes resfriado. Las manguitas ya nos quedarían así. Mirad, qué bonitas. ¡Hala! Vamos a ponérsela. Madre mía, como tengo esto de chisme y de purpurina. Mira, aquí en la parte de dentro le voy a coser esto un poquito para agarrarlo bien, que si no, no sé dónde está el brazo. Vamos a marcar aquí, lo voy a marcar igual, así. Ponemos aquí donde tiene que ir la manguita, ¿veis? Aquí, y marco aquí, ahí, justo aquí. Marco también la otra, así que nos queden iguales, y ahora la marco aquí. Ahora, ya tengo las dos marquitas, aquí y aquí. Enhebro la aguja con 3 hebras largas de torzal y ahora la convierto en 6 hebras y le hago un nudo. Vale, y ahora meto por aquí, justo en la marca. Sobre todo cuando pongáis la cinta, tened cuidado de no poner aquí silicona, que a mí se me ha olvidado y le he puesto aquí un poquito de silicona, entonces está un poco duro. Poner aquí un poquito de silicona, por aquí, y aquí no le pongáis, pero bueno, que no pasa nada. Se empuja así un poquito y ya está. Vale. Ahora, todo tiene arreglo. Cogemos la manquita derecha, le pegamos aquí un pellizquito en la marca. Así, más o menos medio centímetro. La colocamos así, pinchamos así un poquito más adelante, medio centímetro, apretamos. Mira qué bonita. Uy, sí, parece una princesa. Es una princesa, claramente, chicas. Cuando la vea mi nieta, la va a querer, ya verás. Y ya la tengo vendida. Ay, madre. Le metemos así un poquito y sacamos por aquí. Y ahora ya anudamos. Vemos que nos quedan bien los bracitos. Hacemos un nudo. Hacemos 3 nudos y ahora cogemos los hilos, los metemos por aquí, los sacamos y cortamos. Cuidado de no cortar el tul. Chicas, qué bonita que ha quedado. Oh, princesa toda. Pues aquí le voy a poner una estrellita, esta que queda muy mona, es así de brilli tornasolada y creo que le va a quedar bien. Esto, como tiene un volumen por aquí atrás, ¿ves? Para que no quede hacia afuera, pues lo voy a lijar, porque esto como es acrílico y se lija súper bien. Pues nada, cojo una lima de estas y le doy. Planito. Y he tardado 10 segundos. Ahora ya sí que queda más planita y queda mejor. ¡Hala! Pues venga, una gotica y a pegarlo. Para hacerle el adorno así de la manita, he comprado estas estrellitas de madera, que son diferentes. Le voy a poner estas florecitas, estos son capullitos salmón. Como el vestido es también rosita salmón, pues le van a quedar bien. Así nada más, mira qué fina queda. Tengo por aquí perlitas y quiero que le voy a poner unas perlitas. Estos son de la tienda. Pero estas así las voy cogiendo de collares y las voy guardando. No se tira nada. Mirad qué bonito, solo con 3 perlitas. ¡Ay, qué bonito! Pues tenemos ya nuestro adornito. Y bueno, lo que vamos a hacer es, pues le vamos a coser así un poquito las manos y se lo vamos a poner por aquí dentro. Para que no nos quede nudo en la mano, cogemos una hebra y las 2 puntas las metemos por aquí por la aguja. Así, ¿veis? Metemos las 2 puntas y dejamos esto así. Lo voy a coser por aquí, por esta parte. Por aquí. Ahora le pasamos por aquí la aguja, tiramos
¿Veis? Y así ya no tenemos nudo. Vamos a coger nuestro adornito y vamos a ponerlo así. Se lo metemos por aquí dentro y ahora pues lo cosemos aquí abajo. Y juntamos las manos. Venga, estiramos y ya se nos quedan las manitas cerradas. Venga, le vamos a dar la vuelta y vamos a rematarlo. Pero voy a pasarle la aguja por aquí y lo voy a rematar. Esto, como lo hemos doblado así, ¿veis? Pues la estrellita pues se nos gira para el lado. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerla así, totalmente recto. Cuando vayáis a poner el lacito, en lugar de hacer así como he hecho yo, ¿veis? Cuando le ponemos esto así se queda torcido. En lugar de hacer esto, pues se lo tenéis que poner así, totalmente recto. Así cuando pasemos el hilo para allá, quedará esto recto y no se moverá. Son cositas pues que se van viendo. Ahora sí, chicas, perfecto. Ya queda bien. De la otra manera quedaba así torcido. Qué bonito. Qué bonito que queda. Ah, venga, pues ya tenemos el adornito. Pues falta hacer el peinado, que no tengo ni idea qué peinado le voy a hacer. No tengo ni idea. Vamos a repasar un poquito, que no nos quede ninguna puntita por aquí, por el tul. ¿Veis? Aquí nos ha quedado un pico y lo vamos a redondear. Ahí, que quede perfecto. Ahora ya está perfectita. Bueno, chicas, y aquí me voy a quedar con el vídeo porque ya me parece que va a durar unos 25 minutos y si hago el peinado aquí esto va a ser, bueno, muy pesado. Aquí vamos a dejar el vídeo, pero mira qué bonito que es, madre mía, si es que esto es monísimo. Este sistema de hacer estas muñequitas así, si vais a hacer muñequitas de vestido largo, como por ejemplo muñeca de comunión, mirad qué cosa más fácil para hacer una muñequita de comunión. Mirad qué sencillito, yo que sé, yo que lo veo monísimo. También la pueden poner encima del pastel. Mira qué chula. Pues en el siguiente vídeo haremos el peinadito y yo tengo ya mi cabecita preparada, es de circunferencia de 23 en la cabecita de la Virgen María. Exactamente igual. Yo ya me he preparado una y voy a ver qué peinado le pongo. Estoy aquí haciendo pruebitas. Lo quería poner de fieltro, pero no tengo fieltro blanco. Así que lo vamos a hacer con lana. No queda otra. Guapísimas, espero que os haya gustado este precioso ángel o princesa o hada de las nieves, lo que queráis. Podéis utilizarlo como queráis. ¡Uy, qué bonito el vestido! Mira, ¡uy! Me dan ganas de hacerme uno para mí, ¿eh? Y atentas, que el siguiente vídeo será el peinado. Lo voy a hacer muy fácil. ¿Qué pasa con este peinadito? Que a mí me gustaría hacérselo tope de largo. Espérate, os voy a enseñar una prueba. Aquí he cogido la lanita, la he deshecho. Y bueno, mirad, si le ponemos este pedazo de pelo, qué bonito quedaría así. Oh, espérate, le voy a meter la cabeza y os lo voy a enseñar. Así queda monísima. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí las alas no se le puede poner, porque es que el pelo le estorba para todos sitios y es que es imposible. Pero mira qué pelazo, es monísimo. Así que sí o sí le tengo que hacer un recogido aquí arriba para que no estorbe las alas. Y aquí ya estoy preparando su peinado, que bueno, le voy a hacer un recogido arriba y ya está. Tampoco me voy a complicar mucho, ¿eh? Mira, pero mira qué sirena más bonita con este pelazo. ¿Qué os parece una sirena? Joder, llevo ya 7 años diciendo que voy a hacer una sirena y nunca la hago, lo siento, chicas, que no tengo tiempo. Muchísimas gracias por aguantarme, por dar like, compartir, suscribiros al canal, ver 40 segundos de anuncios. Venga, un besito, hasta luego, chao, chao, os quiero. Hola, soy Anelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracais! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscritas. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no voy a entrar. Y cuando haga sorteo, pues vaya a recibir sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Caresi! ¿Pero qué haces aquí? Compartir el vídeo es súper importante.